Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high-interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.125%. APR 4.22%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay 0.88% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 3030. Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. El pasado domingo de Resurrección, todos los titulares de los grandes medios de comunicación pues versaban lo siguiente: un nuevo atentado contra varias iglesias en una de las fiestas más importantes para los cristianos. La cifra de muertos sigue creciendo. Los últimos datos son ya de cerca de 300 muertos y 500 heridos. Y de nuevo, pues los cristianos, los bautizados, son golpeados. Hace 2 años, en 2017, ocurrió lo mismo, un mismo domingo de Resurrección, en este caso en Pakistán. Años atrás había sido la India, años atrás había sido Irak. De nuevo, pues la lagra de la persecución se hace presente y tenemos que mirar a Sri Lanka, tenemos que volver a mirar de cerca qué está ocurriendo allí, cómo está la situación de la comunidad cristiana en este país, este fenómeno que al parecer era novedoso en Sri Lanka, la persecución religiosa. Sí que había habido violencia anteriormente, cerca de 30 años de guerra civil, pero por motivos étnicos, pues vuelve a resucitar los demonios del pasado y vuelven a saltar todas las alarmas. Y para hablar sobre Sri Lanka tenemos ya con nosotros a Beatriz Galán. Ella es misionera comboniana que bueno, hace apenas 2 años fue enviada a Sri Lanka y bueno, está ahora con nosotros. Es un lujo tenerla, así que lo primero, bienvenida y muchas gracias. Buenos días, Josué, y todos los espectadores. Muchas gracias por la bienvenida en Radio María. En primer lugar, sería, Beatriz, si hay alguna novedad, alguna noticia que te haya llegado desde Sri Lanka sobre los atentados y las consecuencias de estos ataques. La situación en Sri Lanka después de los atentados del domingo y de ayer lunes continúa siendo inestable. El gobierno ha llamado a retomar con seguridad, pero todavía pues con miedo, la vida normal. Ha llamado a los trabajadores a volver al trabajo. La escuela todavía hasta el miércoles no se volverá a retomar y la situación pues es de inestabilidad, de miedo. Las redes sociales están parcialmente cortadas y sigue habiendo muchísima seguridad en todo el país porque pues no se sabe qué va a pasar. Beatriz, los cristianos en Sri Lanka son una minoría, casi no llegan al 10% de la población, una minoría pacífica. La Iglesia especialmente realiza una labor caritativa muy importante en la educación, en la sanidad. Por tanto, no son un objetivo que tengan enemigos o que tengan grupos contrarios que quieran acabar con ellos a priori. ¿Por qué? ¿Por qué han sido atacados los cristianos en Sri Lanka? La razón para este ataque contra los cristianos siendo minoría se desconoce. Se barajan varias hipótesis y en la prensa española pues se puede leer algunas más acertadas, otras menos. Hay quien habla de ineficacia del gobierno ante amenazas que se habían escuchado. Hay quien habla de radicalismo islámico nacional con contactos internacionales. Lo único que sabemos es que la verdadera razón de este sinsentido, de esta violencia contra los cristianos, pues se desconoce. El mal está presente y pues está presente con diferentes etiquetas, así que hay que esperar y hay que ver un poco también qué es lo que el gobierno va a decir y lo que el tiempo asegurará.
Una vez más, debido desgraciadamente a hechos de este tipo, a estos atentados tan cruentos, nuestra mirada se fija en la comunidad cristiana en Sri Lanka, el mundo entero, porque bueno, pues ha sido portada y grandes titulares en medios de comunicación, ha escuchado y ahora conoce que hay cristianos en este rincón del mundo. Pero ¿quién compone, Beatriz, la iglesia en Sri Lanka? ¿Quiénes son los cristianos, nuestros hermanos en la fe, en esta isla de Asia? Los cristianos en Sri Lanka somos una minoría, debemos estar en torno al 8% del total de la población, sobre 21 millones, pues no sé si llegamos a 1,5. Dentro de los cristianos, pues los católicos somos el grupo mayoritario, pero compartimos con otras confesiones y es bonito decir que dentro de los cristianos están presentes los dos grupos étnicos mayoritarios en el país. El grupo dominante, que es el singalés, como dicen ahí, cingalés sería aquí, y que en número creo que son menos que los tamiles. Y es bonito, digo, porque Sri Lanka es un país que sufrió durante 30 años una guerra civil que enfrentó a estos dos grupos. Por lo tanto, pues es uno de los testimonios vivos de la catolicidad en el país, el unir a dos grupos que étnicamente han estado enfrentados, pero que por la religión pues están ahora unidos y ayudando a reconstruir el tejido social de Sri Lanka. Hay 12 diócesis católicas y pues hay numerosa presencia también de clero local. La Iglesia Católica, pues como vemos, es un factor, una vez más, de unidad y de convivencia. Pero, Beatriz, ¿qué otros valores destacarías de los cristianos srilankeses y qué podemos aprender de ellos, nosotros aquí, cristianos y personas de otras religiones, personas de buena voluntad en España? Uno de los valores fundamentales del pueblo srilankés, que es diverso, pero que comparten los diferentes grupos y las diferentes religiones, es la fe profunda. Hay pues una de las cosas que siempre llama la atención cuando hablo de Europa, y les digo, no, es que en Europa hay gente que no cree, y mis alumnos, que son cristianos e hindúes, me miran con ojos como platos y dicen que hay gente que no cree, porque en Sri Lanka es una nación profundamente creyente. A los cristianos podríamos destacar, pues tienen una fe muy sólida. Uno de los pilares fundamentales de la sociedad y de la cristiandad, por ende, es la familia. Y son cristianos que participan, que viven ardientemente la vida de la comunidad y que pues tratan de vivir esta fe que a lo mejor a veces puede parecer un poco tradicional, pero tratan de vivirla en su día a día y de ser también pues testigos fieles del Evangelio en medio de sus comunidades, que son muy variadas, porque no es que vivan en guetos todos los cristianos juntos, no, viven mezclados con hindúes, con musulmanes, con budistas fundamentalmente. Así que pues son un pueblo muy creyente, un pueblo que participa, un pueblo que mantiene la tradición que recibieron hace muchos años de portugueses, después de británicos y diferentes misioneros que llegaron al país de muchas partes, y que se mantiene firme. Recordamos a los oyentes de Radio María que nos están sintonizando ahora que estamos hablando con Beatriz Galán. Ella es misionera comboniana española destinada en Sri Lanka y con la que estamos ahondando sobre la realidad de la comunidad cristiana en este país, que acaba de ser golpeado por un duro ataque, al parecer un ataque terrorista yihadista, y donde la comunidad cristiana ha sufrido especialmente pues estos ataques. Beatriz Galán, como misionera comboniana, cuéntanos un poquito cuál es la labor de tu congregación allí en este país. Las misioneras combonianas tenemos una presencia muy pequeñita en Sri Lanka. Desde 2012, a petición del obispo de Kandy, que en una visita a Dubái, donde estamos presentes desde hace muchos más años,
pues viendo cómo estaban las hermanas y cómo trabajaban con los migrantes en Dubái, y en la comunidad de Dubái hay muchísimos srilankeses, nos pidió ir a su diócesis, a Kandy, y nos pidió para trabajar en la educación en un colegio y en una zona que destaca por la presencia de cristianos y de hindúes fundamentalmente. Así que esa es nuestra principal labor. Ahora estamos 4 hermanas allí, trabajamos en un colegio que sería como un colegio concertado aquí, es mitad del gobierno, mitad del obispado. La mitad del alumnado es hindú y la otra mitad es cristiano, la mitad del profesorado es hindú y la otra mitad del profesorado es cristiano. Y nuestra labor educativa está allí. Estamos enseñando en la rama bilingüe. Hay 4 grupos de alumnos que estudian algunas asignaturas en inglés, otras en tamil. Entonces nosotras enseñamos las que son en inglés. Y pues nuestra presencia está muy relacionada con la formación, con abrir puertas a este grupo social tamil que es pues uno de los más perjudicados, de los más pobres y con menos posibilidades dentro del país, y tratar de que por medio de la educación pues alcancen una mejoría de vida, formar líderes y también formar a estos jóvenes y a sus familias en el diálogo y en la paz. En la parroquia hacemos una labor sobre todo de carácter catequético y después vamos a visitar ancianos, enfermos, a llevar la comunión, y practicamos también mucho pues eso, el diálogo de la vida, que en la vida diaria es mucho más sencillo de lo que estos días nos parece. Así que un poco es esa nuestra labor, formar y, como decía San Daniel Comboni, pues formar a srilankeses para que sean los propios protagonistas de la evangelización y del desarrollo. Así que pues, con la ayuda de Dios y con la comunidad eso tratamos de hacer. Entiendo que la educación es una gran necesidad en el país, Beatriz, pero ¿qué otras necesidades tiene el país y concretamente también qué necesidades encuentran los cristianos en Sri Lanka? Sri Lanka es un país que está desarrollando, que en los últimos años está despertando como potencia turística, aunque todavía económicamente le queda mucho por hacer para alcanzar un poco el estatus de otros países de la zona. Sin embargo, pues tiene una riqueza cultural, una riqueza paisajística y una riqueza humana que verdaderamente pues, le hacen un paraíso para quien viene a visitar nuestro país. Sin embargo, pues es una realidad patente que la desigualdad todavía existe, que a pesar de llevar 10 años de paz, existen muchas situaciones todavía que no se han resuelto, muchas situaciones de injusticia después de la guerra, de familias desplazadas, de familias refugiadas dentro del país y fuera. Y pues un poco las necesidades van por ahí. Políticamente también no podemos hablar de una política desastrosa, porque no es cierto, pero no es todo lo estable que se desearía para un país. Entonces, pues un poquito más de estabilidad, un poco más de justicia, especialmente para el pueblo tamil, que fue pues el perdedor de la guerra, el gran perdedor, que es una minoría y que vive esta situación de desigualdad en lo económico, en lo social, y el papel de la mujer también pues es otra de las circunstancias en las que hay que trabajar. Dentro de la realidad que nos pilla más cerca, donde estamos nosotras, es un estado de plantaciones de té, de trabajadores, entonces hay una desigualdad social también para con ellos. Es un grupo que trabaja muchísimo y que tiene unas condiciones pues que casi rozan el sistema de esclavitud. Entonces hay mucho en lo social por hacer. A la iglesia srilankesa pues es un pueblo, como decía antes, con mucha fe. Le falta abrirse al mundo.
ha sido una iglesia que ha recibido grandes misioneros y pues el ejemplo es el santo, no es srilanqués, es indio, pero Saint Joseph Bas es la inspiración para esta iglesia, pero le falta un poco abrirse al mundo y le falta toda esta riqueza que tiene, ofrecerla también como potencial al resto de la cristiandad. ¿Qué papel, Beatriz, ves tú que cumple el diálogo interreligioso en este fin del fundamentalismo alrededor del mundo y ahora en particular, ahora que ha golpeado fuerte en Sri Lanka? El diálogo es fundamental y es la única forma de terminar con el fundamentalismo. Estamos acostumbrados, por lo menos en España, a oír de fundamentalismo islámico relacionado con el Islam y no tanto con otras religiones en estos tiempos. Sin embargo, en Sri Lanka hay una relación directa entre budismo y política, con una facción radical, extremista y vinculada a Myanmar, lo que implica hablar de un fundamentalismo budista que no siempre, pero de vez en cuando, levanta la voz en el país clamando pues una igualdad radical, unitaria, que compromete o que pretende que un grupo étnico sea el que priorice y controle a todos los demás y que una religión pues sea la única y la que rija la vida del país. Y yo creo que todos sabemos y todos tenemos la experiencia de que si bien pues a veces las diferencias nos pueden asustar, pero la diversidad es parte de la vida y la diversidad nos enriquece. En un país como Sri Lanka, que durante 30 años ha vivido una guerra civil de carácter étnico, no de carácter religioso, aunque la religión estaba también detrás, hacer frente a ahora una amenaza pues, de este tipo es algo que puede dinamitar la vida. Mi experiencia en el país es corta, llevo viviendo 2 años allí y es además parcial, no me muevo por todo el país, vivo pues en una pequeña población que puede ser ejemplo de la vida cotidiana, donde la mayoría son budistas, pero hay un grupo también muy numeroso de hindúes, de cristianos y algunos musulmanes. Y eso sí puedo decirlo, en mi experiencia corta y parcial, como digo, jamás en la vida cotidiana hemos tenido un problema. Si bien es cierto que en estos 2 años que he estado allí, pues sí hemos vivido la crisis que hubo en Kandy hace unos meses, donde por un accidente de tráfico, unos jóvenes musulmanes que mataron accidentalmente a un joven budista, todo esto desembocó en una semana de miedo y de terror, pensando que el budismo radical iba a tomar represalias contra el islamismo radical. Entonces es peligroso en este mundo cuando de la religión se hace un arma político y cuando se utiliza para separar a la gente en vez de unir. La respuesta de los cristianos, por eso en Sri Lanka, pero en cualquier parte del mundo, siempre es el perdón, es el diálogo, es la esperanza. Nos están llegando mensajes a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada de distintos obispos en el país que la verdad que nos están dejando petrificados, ¿no? De una vez más ver pues la calidad, la fuerza de la fe de estos hermanos nuestros. Beatriz Galán, tú que bueno pues eres testigo directo de la fe de los cristianos en Sri Lanka, que está llevando allí pues las muestras, ¿no?, de la buena noticia del Evangelio de este Cristo resucitado a través de la educación, a través de vuestra presencia, a través de la pastoral. Por último, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí para evitar que estos ataques vuelvan a ocurrir y para evitar la persecución de los cristianos en el mundo? Desde aquí, desde España y desde Europa, no sé qué podemos hacer para parar estas oleadas de violencia y de sinsentido que de vez en cuando amenazan pues aparte de nuestros hermanos y hermanas y que se ceban especialmente con la comunidad cristiana en Asia y en África. Pero hemos visto también pues recientemente violencia contra nuestros hermanos musulmanes en Nueva Zelanda,
en otras partes del mundo. Los seres humanos somos capaces de lo peor, pero somos capaces también de lo mejor. Y creo que ese es el misterio, el sentido de la encarnación de Dios, y ese es el desafío que tenemos. No dejar que la violencia, que el odio ocupe espacio en nuestro corazón, porque en el momento en que abrimos una puertecita se nos cuela. Y el miedo a veces deriva a posiciones de defensa, a posiciones de violencia, que son lo que está más lejos de nuestra vida de fe. No podemos cerrar los ojos a esas realidades, no podemos permanecer callados, pero somos un pueblo de Domingo de Resurrección, no un pueblo de Viernes Santo. Hemos pasado por el Viernes Santo, pero hemos pasado por el Viernes Santo para llegar al Domingo de Resurrección. Y creo que esto es lo que podemos hacer como cristianos en Europa, como europeos, como miembros de esta aldea común y global de hermanos y hermanas, pues abrir los ojos, no callar, estar cerca, seguir rezando y trabajar sin cesar por el diálogo, por la paz, por la reconciliación y creer que pues una vida de bondad en el día a día, lo que nos toca hacer a cada uno, es posible. Y no dejar que el miedo se nos cuele en ningún lugar, ni aquí en España, ni en Sri Lanka, ni en ninguna parte del mundo. Pues unidos, claro que sí, a esa oración, Beatriz, por los cristianos en Sri Lanka, por la paz en el mundo, por el fin del fundamentalismo, desde las redes sociales, desde, por ejemplo, pues el Facebook Live de Radio María, aquellos que nos estáis siguiendo también, en vivo, poniéndonos cara a través de esta herramienta. Nos están llegando también muchos mensajes de apoyo, Beatriz, por ejemplo, Pinilla Liz, que dice que Dios cuide con su santo manto y evite más guerras de religión. Dios bendiga con su misericordia a todos en Sri Lanka, de Norma Villegas. Así que unidos una vez más, y muchísimas gracias por haber traído el testimonio de los cristianos en Sri Lanka. Beatriz Galán, misionera comboniana, española y ahora destinada en Sri Lanka. Un fuerte abrazo. Muchas gracias y un abrazo enorme. Y seguid rezando con y por nosotros. Gracias. Feliz Pascua. State Farm, habla María. Hola María, tengo una buena y una mala noticia. La buena primero. Descubrí el food truck más delicioso de la ciudad. ¡Wow! ¿Y cómo lo encontraste? Esa es la mala noticia. Le choqué por detrás en un parking. No te preocupes. State Farm está aquí para ayudar. Qué bueno, gracias María. Disculpe, chef, ¿tiene más salsita por ahí? Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm. Napa know-how. Right now, get a 5-quart jug of Napa conventional motor oil for just $11.99. That's a pretty unbelievable deal for a pretty unbelievable oil. But trust us, it's totally real, but only for a limited time. So get your 5-quart jug of Napa conventional motor oil for only $11.99 today. Quality parts, helpful people. That's Napa know-how. Napa know-how. General States pricing. Sales prices do not include applicable state, local taxes, or recycling fees. Limit 6 per customer. Offer ends 6/30/19.